Bien, para este video vamos a revisar el análisis de la comparación de medias o medianas también, cuando son no paramétricas, entre dos muestras independientes. Para eso vamos a utilizar un ejemplo que tiene HASP y después vamos a utilizar un caso con esto de todas las enfermedades. Entonces vamos a abrir acá la biblioteca de datos de las pruebas T y vamos a abrir el primero, ¿ya? Que se llama actividades de lectura dirigida. Acá Haas nos presenta de inmediato todo el análisis, eh, así que lo vamos a desglosar para entender un poco qué es lo que hay en cada uno de estos análisis y qué es lo que encontramos. Los datos son los siguientes. Hay dos grupos, un grupo de control y un grupo de tratamiento, por así decirlo, que están codificados como ceros y unos. Y el DRP, que es la medida en el fondo que queremos comparar, es el rendimiento en una prueba de lectura, que está acá, Degree of Reading Power Test. ¿Ya? Entonces, tenemos dos grupos. Cuando hacemos una prueba de muestra independiente, estos grupos pueden tener en primer lugar tamaños diferentes. Podemos comparar 20 contra 40 personas, por ejemplo. No solo personas, pueden ser cualquier tipo de elemento. Y otra cosa es que pueden ser hombres versus mujeres, carrera uno versus carrera 2, pueden ser cualquier tipo de grupo. Entonces vamos a ver eh, que todos los análisis que están marcados y qué es lo que van a estar mostrando cada cosa. Lo primero es que aquí van a partir con que el grupo uno es menor que el grupo 2. ¿Ya? Yo voy a marcar acá la hipótesis de que sean diferentes. ¿Ya? Y voy a marcar también la opción de Mann-Whitney. Mann-Whitney es la opción que se utiliza cuando los datos no son paramétricos. ¿Cómo vamos a saber si son paramétricos o no? Por por esta casilla que está evaluando la normalidad que aparece acá, ¿ya? Y en este caso recuerden que hay que ver que el valor P sea mayor que 0,05 y en este caso es muy mayor en ambos casos, por lo tanto debiésemos asumir que estos datos son normales, por lo tanto este no lo deberíamos o no va a ser necesario. Ok, vamos a ver ahora qué es lo que nos está mostrando cada una de las cosas. Voy a quitar este también para que nos confundamos. Vamos a dejar solo la prueba entonces de la T de Student. Vamos a ver los intervalos de confianza y recuerden que vamos a estar probando esto, que sean diferentes. Y el valor P de la prueba es 0,029, lo que me indicaría de que estos valores son en efecto diferentes, es decir, entre el grupo control y el grupo tratamiento hay valores diferentes. No sé cuáles son los valores diferentes. Veamos acá entonces los estadísticos descriptivos, cuáles son los valores que tienen. En el control, el promedio, ¿cierto? En esta prueba de lectura es 41 y en el tratamiento es 51. Tiene en promedio 10 puntos más, pero otra cosa que nos vamos a dar cuenta es que tiene menor desviación estándar también en el segundo grupo. Y eso se ve en que los datos están más compactados en el segundo grupo. ¿Ya? Entonces, eh, acá no se puede hacer este gráfico que una pelotita sigue a la otra porque son grupos diferentes. Entonces, son muestras diferentes. ¿Ya? Eh, ok, entonces sigamos analizando acá. Después, bien, ¿dónde vamos acá? Bueno, entonces tenemos que el intervalo de confianza es
tiene un intervalo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, no pasa por cero. Por lo tanto, siempre va a haber diferencias. En el peor de los casos, menos 18, en el mejor, o sea, en el peor de los casos, menos 1, en el mejor, menos 18. Por lo tanto, esa diferencia siempre va a existir. ¿Ya? Ahora, ya que sé que hay diferencias, podría probar si el grupo 1 tiene una media mayor que el grupo 2. Y vamos a ver que el P no se vuelve, ¿cierto? Ya no es significativo. Por lo tanto, esta no es la condición que se cumple. Entonces, la tercera condición, ahora el valor P vuelve a ser significativo, menor que 0,05. Por lo tanto, vamos a estar seguros de que este es el que se cumple. Además que, en este caso, que el grupo 1 sea menor que el grupo 2, tenemos que el intervalo es entre menos infinito y menos 2, por lo tanto mantiene, ¿cierto? Que están en el mismo rango y no pasan por cero. Cuando ponemos esta opción, desde menos 17 hasta el infinito, sí pasamos por cero. Por lo tanto, esa no es la que se cumple. Entonces ya sabemos esto. La magnitud del efecto es, bueno, precisamente una medida de qué tanto se han modificado los datos, pero esto no lo estamos considerando para este curso. Eh, en los descriptivos, en los gráficos descriptivos, vamos a tener esto. ¿Ya? Bien, ¿qué nos muestra esto? Nos está mostrando la media del grupo control antes y la media del grupo control después. En este caso, los intervalos de confianza se alcanzan a tocar. ¿Ya? Sin embargo, la variación en la desviación estándar y esta cierta concentración después de los datos nos dicen que esta diferencia sí existe y que es estadísticamente significativa y que finalmente estas son ambas el resultado de ambos grupos. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a decir que los datos son estadísticamente diferentes cuando están en el grupo control, que en el fondo el grupo control, que en el tratamiento le dan algunas actividades de lecturas dirigidas. Lo que vamos a ver ahora, vamos a comparar alteraciones, por ejemplo, de audición con la edad, ¿ya? Siendo la audición como el grupo, y en el fondo vamos a ver si es que hay diferencias de edad entre los grupos de con y sin problemas de audición. Para eso tengo que transformar esta base de datos a valores separados por coma para poder pasarlas a HASP. Eso lo voy a hacer de inmediato, pero fuera del video. Ya, continuamos entonces la grabación. Lo que hice en este espacio fue que exporté esta base de datos a una con formato de valores separados por coma y lo abrí en HASP. Entonces, lo que queríamos hacer, ¿cierto? Es comparar, en este caso la variable que tengo acá cuantitativa, que es la edad, con una alteración, por ejemplo, del grupo si escucha normal o no. Que en el fondo es una variable de agrupación, que son un grupo cierto independiente. Entonces vamos a ver. La variable que quiero analizar es la edad. Y la variable de agrupación va a ser el parámetro de audición. ¿Ya? Lo que queremos ver en primer lugar es cierto si estos datos son o no diferentes. Y fíjense que el valor P ya nos muestra que es significativo. Vamos a poner cierto el parámetro de posición con intervalo de confianza. Y en el intervalo de confianza, de nuevo, ¿cierto? No pasa por cero. Hay una diferencia de 6.6 años que va a ser una diferencia entre 5 y 7. Es decir, en ningún caso hay una diferencia de 0 años como para decir que los grupos son iguales. Por lo tanto, este valor P nos está diciendo que
que las variables van a ser diferentes. Vamos a ver los gráficos, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos acá? Escucha normal, sí y no tienen una diferencia de 6 años de edad, donde vemos que la gente que escucha normal tiene un promedio 6.6 años menos que la gente que tiene problemas de audición. Lo vamos a contrastar acá. Bueno, aquí hay muchísimos datos. Y en el fondo vemos que se ha desplazado también un poco la distribución de la gente que no escucha normal. Bueno, queríamos ver si es que estos datos son normales o no, porque a lo mejor hay que marcar Mann-Whitney. Y en este caso nos dicen que los datos no son normales. Así que aquí sería muy importante que no hay que hacer la prueba T, sino que marcar esta. ¿Ya? De todos modos, el valor sigue siendo, o sea, la interpretación va a ser la misma porque hay muchísimos datos, entonces no va a alterar, ¿cierto?, el sentido de la relación. Así que igual nos sigue diciendo de que hay una diferencia, ¿cierto?, entre estas dos poblaciones. Ahora, ¿cierto? Bueno, aquí me las está mostrando ya, pero si quisiera analizar la estadística descriptiva, agrego, ¿cierto?, acá la edad y por su tipo de escucha. ¿Ya? Recordad que aquí es escucha normal, por lo tanto, no escucha normal, sí escucha normal. Acá es importante notar que hay menos gente que no escucha normal y que esto es algo que nos permite hacer este tipo de prueba, que es comparar grupos de tamaños diferentes. Los que sí escuchan normal tienen en promedio 6.6 años menos. Entonces acá podemos volver a repetir los diagramas de caja. ¿Ya? Y sabemos que aquí hay una diferencia que es estadísticamente significativa.